Muy queridos hermanos todos, nos hemos congregado en esta tarde con ocasión de que estamos celebrando una jornada de solidaridad con tantas personas que han vivido, compartido con nosotros, pero un diagnóstico les sorprende cuando le anuncian que su cuerpo está siendo afectado por el cáncer. Información que de plano rechazamos. Nos cuesta sufrir y dar una información de un diagnóstico que se puede interpretar en primer plano como una sentencia de sufrimiento, de dolor, de muerte, en fin, de un desgaste físico, económico, en fin, una tragedia para la familia. La ciencia médica ha avanzado y ya se puede decir que un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte. Hay esperanza de vida y de superarlo. Y el Patronato Manos Unidas contra el Cáncer, que desde hace 15 años ha venido en un vínculo con la comunidad para ayudar, acoger, orientar, socorrer, tenderle la mano a aquellos que sufren el diagnóstico de una enfermedad. Todos los tratamientos que se van dando allí y que son esperanza de vida. Y hoy, al celebrar esta jornada y pensar en la impotencia ante un paciente de cáncer, cuando después de un tratamiento, un acompañamiento, vemos que no es posible enfrentar y llegan a experimentar la muerte. Y me llama la atención ver los sentimientos de las personas que están al servicio de estos pacientes y lo ven que su lucha ha sido insuficiente, su apoyo, su cercanía, y ver cómo los sentimientos se hieren de tal manera. Por eso celebrar esta jornada es una jornada de esperanza, de vida, de solidaridad, de cercanía, de apoyo. Apoyo que toda persona necesita en cualquier estado de salud que se encuentre. Pero ante la realidad de este mal que nos afecta, nos sentimos solidarios y cercanos, no de manera teórica, sino de manera práctica, en la atención, el acompañamiento, en los diagnósticos, en los tratamientos, en el apoyo emocional que todo ser humano necesita, más aún en esta realidad. Por eso hoy elevamos nuestras oraciones al Señor por aquellos que ya han fallecido y otras personas nuestras, queridas de nuestra sociedad, que también por otros motivos también han experimentado la muerte. Y hoy no tenemos más que orar pidiendo al Señor que le acoja, que le perdone y le tenga disfrutando de su reino de paz y de amor. Que el Señor cada día nos haga cada vez más solidarios y cercanos. Dios
es un Dios justo, nos decía la primera lectura, que no puede ser parcial. Es el Dios que escucha las súplicas de sus hijos. Y San Pablo, que estaba en una situación límite en su etapa de su vida, y así lo expresa, que estaba a punto de ser sacrificado y que su partida, y él era consciente, era inminente, pero sentía la satisfacción de haber combatido el buen combate de la vida de fe. Él había corrido hasta la meta y él, a pesar de las diversas situaciones, había mantenido la fe. Y así va expresando estos sentimientos que le llevó a experimentar el abandono de aquellos que eran más cercanos a él, pero al verlo en momento de gran penumbra, lo dejaron solo, lo abandonaron, y él sintió el abandono de aquellos que habían compartido con él y habían convivido. Pero él sentía y daba gracias que en medio de toda esa realidad humana y de angustia, el Señor no le abandonó. Y Dios no abandona a sus hijos. Y por eso él se sentía agradecido de Dios que le había salvado, y porque él se había dedicado toda su vida después de su conversión a proclamar el reino de un Dios cercano, de un Dios que está con nosotros, que es el Dios de la vida, es el Dios de la esperanza, es el Dios que nos hace sus hijos, es el Dios que nos llama después del paso de esta vida a compartir en su reino. Por eso esta jornada quiere ser una jornada de oración, una jornada de sensibilización, una jornada de solidaridad con aquellas personas que sufren una enfermedad y que padecen de múltiples maneras hasta el alejamiento de seres queridos. Que el Señor les acoja a aquellos que ya no están con nosotros y dé esperanza de vida a toda persona que sufre alguna enfermedad. Que el Señor cada día nos haga caminar siguiendo sus huellas, viviendo la solidaridad, el amor, la unidad para con los demás. Amén.